La unificación de Alemania fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y que culminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Alemania se encontraba dividido en un mosaico político de 39 estados. Entre ellos destacaban por la importancia económica y política Austria y Prusia. Desde principios del siglo XIX, tres guerras napoleónicas fueron imponiéndose la idea de unificar las distintas organizaciones políticas herederas del Sacro Imperio Romano Germánico en un solo Estado alemán. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región. A ello contribuyeron tanto los Junkers, es decir, la aristocracia terrateniente prusiana, como la burguesía industrial de la cuenca de Ruhr. Debido a las diferencias entre Austria y Prusia, el proceso de unificación política no pudo llevarse a cabo desde la primera mitad del siglo XIX. Desde 1848 fue cada vez más intensa la actividad de grupos nacionalistas que alentaban la formación de un único Estado para todos los alemanes. Antes de la conquista napoleónica, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba constituido por más de 300 estados. Después de ser conquistado por Napoleón Bonaparte, pasó a llamarse Confederación del Rin y estar formado por 38 estados. Entre ellos destacaba Prusia y Baviera. Tras apoyar a Austria en la Guerra de las 7 Semanas, Baviera firmó un pacto con Prusia, que la dejó dependiente de ella tras la muerte de Luis II de Baviera. El poder quedó centrado en los otros dos. Austria. La situación geográfica de Austria es el sur, y la familia que ocupaba el trono era la de los Habsburgo. Francisco José I de Habsburgo-Lorena era el emperador de Austria en ese tiempo, y el primer ministro era Clemens von Metternich. Austria estaba gobernada por una monarquía centralista y autoritaria. En economía, Austria no contaba con recursos ni con una burguesía poderosa capaz de dejar un desarrollo industrial. Esto se debía al gobierno del tipo autoritario austriaco. Austria siguió manteniendo el antiguo régimen hasta 1919, además de su confesión católica. Del otro lado estaba Prusia. Su posición geográfica era el norte. La familia que ocupaba el trono en Prusia era la de los Hohenzollern. Guillermo I de Alemania era el rey de Prusia y el primer ministro era Otto von Bismarck, llamado el Canciller de Hierro. El sistema geográfico prusiano era la monarquía parlamentaria por sufragio censitario. Prusia, a diferencia de Austria, experimentó un desarrollo económico considerable, convirtiéndose en el centro industrial más poderoso de la región. Sus comunicaciones crecieron, por lo que pudieron formar un mercado económico activo. Prusia tuvo un avance en todo gracias al sistema de gobierno que tenía. Su confesión era la protestante. Hubo dos propuestas para unificar los estados y estas fueron: la pequeña Alemania, la cual estaría formada por Prusia y mantendría un sistema de gobierno igual al de Prusia, y la Gran Alemania, la cual estaba formada también por Austria. Las principales causas económicas fueron la revolución industrial, que hace que se extienda la industria y el comercio, por lo que las economías de los estados que experimentan se desarrollan mejor que de las que no lo llevan a cabo. El liberalismo económico. El liberalismo económico trae como consecuencia la consolidación del capitalismo y la burguesía. Los Junkers tuvieron importancia en el desarrollo de la unificación porque eran propietarios de grandes latifundios que serían convertidos en terrenos industriales y ya no en plantaciones. Las sociales. La burguesía prusiana empezó a dominar la economía del Estado y el poder. Comienza a surgir la clase obrera en Prusia o la transformación de siervos en obreros. Prusia abolió la servidumbre y adoptó la distinción entre propiedad noble y no noble. Los obreros siguen pagando impuestos. Ideológicos. Empieza a surgir el nacionalismo centrípeto, consecuencia del periodo en que Alemania fue conquistada por Napoleón. El objetivo es unificar los estados. Sigue existiendo la creencia del derecho divino en Austria. Surge el liberalismo y la religión mayoritaria de Prusia era la protestante, mientras que en Austria era la católica. La unificación de Alemania fue posible después de que Prusia obtuviera la victoria en 3 guerras consecutivas. Con dichas victorias, Prusia pudo reunir en torno a sí los diferentes estados alemanes y además le permitió consolidarse como un poder unificado e independiente de sus vecinos. En esta destaca la guerra franco-prusiana. El interés de Prusia en esta guerra, que tuvo lugar en 1870 a 1871, era acorralar a Francia territorialmente, expandirse y unificar a Alemania. Como desarrollo tenemos que la reina Isabel II de España es destituida del reino por rebeliones internas. Napoleón III de Francia, acompañado por el príncipe imperial de 14 años, llega a Metz para tomar el mando del ejército.
y como consecuencia de esto se da la unificación de Italia y Alemania. Alemania despoja a Francia de Alsacia y Lorena y el fin de la monarquía francesa. El Imperio Alemán fue fundado el 18 de enero de 1871 tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana y supuso la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, excluyendo a Austria. Prusia se convirtió en Alemania bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck. Se inicia un periodo de gran desarrollo de la nación alemana en todos los campos: económico, geográfico, político y militar. En conclusión tenemos que la resistencia a la unificación alemana la encontró en las potencias vecinas, Austria y Francia, a quienes Prusia ganó 2 guerras, con Austria en 1866 y en Francia en 1870, que allanaron su camino hacia la unificación. Pero finalmente, en 1871 se proclamó el Segundo Reich alemán, juntando 25 estados en una federación, finalmente en 1871. Guillermo I como Kaiser, emperador, y Bismarck como canciller. A partir de entonces se emprendieron reformas administrativas para fortalecer el Estado, además de la acuñación de una moneda única, la fundación del Banco Central y la promulgación del Código Civil y de Comercio. La unificación italiana fue un proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de los diversos estados en que estaba dividida la península itálica. También se le conoce como el Resurgimiento, considerando que existió una unidad anterior, la provincia de Italia, creada por Augusto. Los forjadores de la unificación italiana fueron el rey de Cerdaña, Víctor Manuel II de Saboya, su ministro, el eminente patriota Camillo Cavour y Giuseppe Garibaldi, el rey Carlos Alberto de Cerdeña, padre de Víctor Manuel de Saboya, así como José Mazzini. Los estados italianos antes eran el reino de Cerdeña, Cerdeña y Piamonte, el reino de las 2 Cilicias, los estados de la Iglesia, el reino de Lombardia, Venecia, los ducados de Parma, Moderna y Toscana. En las etapas encontramos la guerra contra Austria e incorporación de Lombardia, anexión de los estados de Parma, Moderna y Toscana, revolución de las 2 Cilicias, incorporación de Venecia, incorporación de los estados pontificios Roma y culminación de la unificación italiana. La guerra contra Austria e incorporación de Lombardia. El rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, y su primer ministro, Camillo de Cavour, fueron quienes llevaron a cabo la unificación de Italia. Estaban convencidos que para culminar la magna obra era necesario enfrentarse rigurosamente a Austria, principal enemigo de tal unión, la que, a su vez, había anexado a los estados de Lombardia y Venecia. Entonces, concibieron el plan de solicitar ayuda a una gran potencia. Fue así como pactaron secretamente con Napoleón III, emperador de Francia, quien tenía también puestas sus miradas en Saboya y Niza. Iniciadas las hostilidades, la campaña militar, que fue de corta duración, dio victoria a los francosardos, pues los ejércitos austriacos fueron derrotados en las batallas de Magenta y Solferino en 1859. Luego Napoleón III firmó por separado y en forma inesperada y sorpresiva un armisticio con Austria, por el cual Lombardia pasaba a poder de Víctor Manuel II, pero quedaba aún bajo la dominación austriaca, Venecia, Francia, obtenida asimismo las regiones italianas de Saboya y Niza. La anexión de los estados de Parma, Moderna y Toscana. La victoria sobre Austria despertó el sentimiento nacionalista entre los estados de Italia Central. Un plebiscito realizado en 1860 determinó la incorporación al reino de Cerdeña, base en la futura Italia, de los estados de Parma, Moderna y Toscana. La revolución de las 2 Cilicias. El aguerrido y eminente patriota Giuseppe Garibaldi, con el apoyo secreto de Cavour, desembarcó en Sicilia y se apoderó de la isla al mando de un cuerpo de 1000 voluntarios que vestían camisas rojas. Los 1000 camisas rojas. Poco después ocupó el reino de Nápoles. El ejército sardo, al mando del propio Víctor Manuel II, después de conquistar los estados de la Iglesia, excepto la ciudad de Roma, se unió a Garibaldi en Nápoles. Los 2 Cilicias declararon su unión al reino de Cerdeña el 13 de marzo de 1863. El primer Parlamento Nacional, reunido en Turín, proclamó a Víctor Manuel II rey de Italia. Incorporación de Venecia.
Para conseguir la incorporación de Venecia, Víctor Manuel II entró en alianza con Prusia, rival de Austria. Surgida la contienda, como ya veremos al hablar de la unificación de Alemania, la victoria favoreció a Prusia, lo que obligó a Austria a devolver Venecia a Italia. Incorporación de Roma, conclusión de la unidad italiana. Con la anexión de Venecia solamente faltaba la incorporación de los estados pontificios y sobre todo de la ciudad de Roma para dar por concluida con la total unificación de Italia. Una primera tentativa de Garibaldi fue rechazado por el ejército sardo en 1862. Una segunda lo fue por la guarnición francesa que custodiaba Roma en 1867. La situación cambió por completo 3 años después, cuando estalló la guerra franco-prusiana. Inmediatamente, Víctor Manuel II ordenó a sus tropas italianas ocupar Roma. Víctor Manuel II se instaló en el Palacio de Quirinal y declaró que Roma era la capital del Reino de Italia. Como protesta, se encerró en el Palacio del Vaticano, considerándose prisionero. Así nació la llamada Cuestión Romana, que se prolongaría por casi 60 años, de 1870 a 1929. Por el Tratado de Letrán de 1929, suscrito entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI, quedó solucionada la cuestión romana. Por dicho tratado se reconocía la existencia del pequeño Estado del Vaticano, Estado que queda dentro de la ciudad de Roma, y el Papa era también reconocido como su soberano.